Muy buenos días, Escuela Secundaria 81 y Escuela Secundaria 11, ambas en Apodaca, Mascos Mosiski y Cuauhtémoc Treviño Taviño. Vamos a hacer una entrega sobre lo que es concentración en disoluciones. Es un tema que voy a explicar y que ya vimos algunos ejercicios y llevaron algunas tareas, ejercicios sobre ellos. Y les voy a dar algunas estrategias o tips para poder saber qué fórmula utilizar cuando saquemos porcentaje de masa-masa y porcentaje de volumen y volumen. Muy bien. Estamos en la página 42, es el tema que ya vimos, pero en la entrega de trabajos, que fueron muy pocos los que entregaron, y vea algunos errores que cometieron, por eso hago esta entrega para poder explicar de manera más concreta, más sencilla, de manera clara, qué nos quiere dar a entender el autor para el término de este aprendizaje que tenemos que asimilar de una u otra manera. El tema, si recuerdan ustedes, es relación entre la variación de la concentración de una mezcla. ¿En qué? En porcentaje, en masa y en volumen. Nos dice por ahí que en una disolución la concentración es la cantidad de soluto disuelta en un solvente. La concentración. Cuando hablamos de concentración, hablamos de que es un soluto que se encuentra en un disolvente, en este caso es el agua. Cuando hablamos de disoluciones, siempre hay que recordar que es agua y algo. Siempre que oigamos disoluciones, es algo, ¿sí?, que va inmerso o disuelto en agua, que puede ser un sólido, que puede ser un líquido y que puede ser un gas. Por este caso, vamos a ver nada más los dos primeros. Ahorita vamos a platicar sobre solutos sólidos que se pueden disolver en el agua y solutos líquidos que también pueden, que son miscibles o que se pueden disolver. Entonces hay que recordar de que las disoluciones es agua y cualquier sal mineral, ¿sí? Sabemos que en nuestra tabla periódica en la familia 7A se encuentra la familia de los halógenos. Los halógenos, como yo se los había dicho anteriormente, halo, ¿sí?, sal, gene, formadores, o sea, son formadores de sales. Y tenemos a 5 elementos principales que están formando sal en nuestro planeta. Están el flúor, que forma fluoruros, el cloro, que forma cloruros, el bromo, que forma bromuros, y yodo, que forma yoduros. O sea, todas las terminaciones uros son sales y pueden ser esas 4 principales que le mencioné. Hay otras 2, pero esas son las principales que vamos a manejar en nuestros problemas. Entonces, quiere decir que una disolución puede tener algunas de esas sales. Puede ser el bromuro de sodio, el cloruro de sodio, el yoduro de sodio, el astaduro de sodio, o si agarro magnesio, el cloruro de magnesio, fluoruro de magnesio, yoduro de magnesio. Todas esas son sales. Y cuando decimos una disolución es que algunas de ellas están disueltas en agua y que pueden ser algunos contaminantes o pueden ser sustancias que nos puedan hacer daño. Entonces hay que comprender. La disolución es un soluto que puede ser cualquier sal que mencioné disuelta en agua, H2O. Entonces, la palabra concentración nos dice cuánta cantidad de soluto hay en el total de la disolución que estamos viendo. Y ahí enseguida nos dice que hay 2 formas comunes de expresar la concentración, ¿sí? Son porcentaje en masa y porcentaje en volumen, ¿sí? Esta lo conocemos ahí en su libro, viene como porcentaje masa sobre masa o porcentaje volumen sobre volumen. ¿Cómo hay que distinguir cada uno de ellos? Es bien importante y bien sencillo identificar
cuándo vamos a utilizar el porcentaje de masa-masa o cuándo utilizo el porcentaje de volumen-volumen. Es muy sencillo. Cuando en algunos de los datos que nos dan de la disolución viene la palabra gramos, por decir 5 gramos de cloruro de sodio, NaCl, entonces yo voy a utilizar la de masa porque está hablando de una unidad de masa que son gramos. Pero los mililitros de agua que están formando esa disolución, pues yo las voy a convertir a gramos. Y yo sé, partiendo de la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, yo sé que la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 gramo sobre mililitro. Entonces quiere decir que 1 litro de agua tiene 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros o 1 kilogramo. Entonces, lo que hacemos es, si yo tengo 5 gramos de cloruro de sodio con 100 mililitros de agua, entonces yo voy a cambiar la unidad de mililitros y pongo 100 gramos. Y ya tengo gramos en numerador y en denominador. Y ya nada más divido y multiplico por 100, que es la fórmula que ahorita vamos a mencionar, que viene ahí en la página 42. Entonces, muy listos. Y si acaso viene 10 mililitros de alcohol en 1 litro de agua, pues ya tengo los dos, ahí tengo los dos con unidades de mililitros. Voy a utilizar el porcentaje de volumen. ¿Sí? Porque en el volumen es el centímetro cúbico o es el mililitro. Bien, y ahí nos viene mencionando que el porcentaje de masa de soluto, cuando encontremos porcentaje de masa de soluto, cuando sea gramos sobre gramos, siempre va a ser cuando hay un sólido. En este caso tenemos una sal ahí en agua. Entonces ahí utilizamos la fórmula porcentaje en masa del soluto para sólidos. Y el porcentaje en volumen del soluto, pues es para líquidos. Y ahí nos menciona 2 fórmulas, las que les acabo de mencionar ahorita. Bien, dice porcentaje en masa del soluto. ¿Cómo lo obtengo? Pues la masa del soluto en gramos lo divido entre la masa de la disolución en gramos. Y esto, después de dividir esas 2 cantidades, las voy a multiplicar por 100. Pero hay algo que nos dice ahí. Nos dice masa de la disolución. Entonces, cuando nos diga masa de la disolución, es sumar el soluto y el solvente y ponerlo como denominador. Supongamos, tengo 5 gramos de sal y lo voy a combinar en 100 mililitros de agua. Entonces la fórmula me dice masa del soluto en gramos. El soluto, pues en la sal, arriba voy a poner 5 gramos en el numerador. Y en el denominador nos dice masa de la disolución. La disolución es todo, sumado la sal y el agua. Entonces, tengo 5 gramos de sal y 100 mililitros de agua, que son 100 gramos, ya dijimos en la conversión. Entonces voy a tener 105 de disolución. Entonces pongo 5 gramos de sal sobre 105 gramos de disolución. ¿Sí? Arriba 5 gramos de sal sobre la disolución, que van a ser 105. Hacemos la división 5 entre 105 y lo que salga lo multiplico por 100 para sacar 100 partes del total y nos da el porcentaje. Entonces, bien listos, ¿sí? Nos piden disolución, hay que sumar el soluto y el solvente y ponerlo abajo y dividirlo por el número de gramos que tenga el soluto y multiplicado por 100. Lo mismo va a ser con el volumen, porcentaje en volumen del soluto. Si tengo 10 mililitros de alcohol sobre 100 mililitros de agua, entonces el soluto va a ser el que va en menor cantidad, entonces va a ir arriba. 10 mililitros de alcohol
sobre el volumen de la disolución de todo, el agua y el alcohol. Entonces voy a poner como denominador 100 más 10 del alcohol, voy a poner 110 abajo mililitros como denominador. Entonces divido 10 entre 110, ya obtengo un número decimal que multiplicado por 100 me da un porcentaje. Entonces ahí tenemos cómo entender esta situación cuando estamos viendo problemas de porcentaje de masa sobre masa o volumen sobre volumen. Hay que tener bien lista esta situación, ¿sí? Porque el problema puede dártelo de otra manera. Supongamos que te diga, tengo 5 gramos de sal sobre 100 mililitros de solvente, que es agua. Entonces ya dijimos que vamos a hacer, ¿sí? 5 como soluto, lo que nos está dando de sal. Y voy a sumar, como me dan solvente, voy a sumar, ¿sí? O disolución, voy a sumar el 100 más el 5. Y ya obtenemos un número decimal, lo vuelvo a repetir, y lo multiplicamos por 100. Pero hay que tener cuidado con la redacción que nos dé el problema, ¿sí? Siempre hay que leerlo. Cuando estamos leyendo un problema, o cuando leemos un problema que nos encarguen, si lo entendemos, si lo comprendimos antes de hacerlo, ya llevamos casi la mitad de la resolución. Es que principalmente hay que identificar cuál es la situación que nos están pidiendo. Después, poner los datos que me dan. Y ya con eso, ya llevo un avance en la realización del problema, ¿sí? Entonces, esa es la manera de cómo vamos a trabajar en estos dos tipos de problemas, que son porcentaje en masa del soluto y porcentaje de masa, porcentaje de volumen en el soluto, ¿sí? O sea, porcentaje de masa-masa o porcentaje de volumen sobre volumen. Entonces, esas actividades están en la página 42 y 43 para que las leamos, y con esta entrega que les acabo de hacer de este video podamos resolver los problemas que se nos van a presentar después, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, muchas gracias. Estuvimos en la página 42 y 43. En la página 42 vienen los problemas. Ya la clase la vimos. Este es un repaso para que podamos entender la resolución de estos problemas de concentración de mezclas. Muchas gracias y buenos días.